Bueno, mis hermanos, hace 8 días, ¿quiénes que no vinieron vieron el mensaje de hace 8 días? Amén. Bueno, es la continuación del mensaje. Hace 8 días hablábamos de la parte fuerte, que es la madurez espiritual. Y veíamos la unidad del espíritu y veíamos por qué debemos ser maduros espiritualmente. Pero entonces, como les decía hace 8 días, faltó la parte B del mensaje, que es con la que nuestro Padre Celestial trae el día de hoy. Amén. Amén. Entonces, es necesario saber por qué tenemos que ser maduros espiritualmente, pero también es necesario saber cómo vamos a madurar, saber qué es esa parte que Dios quiere ver madura en nosotros. Entonces, es necesario empezar entendiendo cómo estamos conformados nosotros. Muchas veces, la verdad es un tema complejo, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo sé que Él va a dar claridad plena. Lo hemos hablado muchas veces por encima, sabemos que somos ternarios o que somos compuestos de 3 partes, amén, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero entonces es necesario saber qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el espíritu para poder saber qué es lo que necesitamos madurar, amén, qué es la parte de nosotros que Dios quiere ver madura. Entonces comenzamos hablando que el cuerpo, ¿qué es? Es simplemente, yo lo veo como el vehículo en el que el alma se transporta para interceder con este mundo terrenal. Con el alma no podemos interactuar con este mundo terrenal. Con el alma yo no puedo coger este libro, la Biblia, perdón, amén. Me perdonan, amén. Las Sagradas Escrituras no las puedo coger con el alma, amén. Pero el alma sí necesita este vehículo para poder interactuar con las Sagradas Escrituras, para poder coger el micrófono. Ese es el cuerpo. Ese es el cuerpo, el vehículo por el que el alma se mueve a través de este mundo terrenal. Entonces, ¿qué es el espíritu? Nosotros vemos en Génesis cuando Dios crea al hombre y ¿qué le da? El soplo de vida. Ese es el espíritu, el soplo de vida que está en nosotros. Pero el espíritu también tiene unas características. El espíritu es comunión, el espíritu es conciencia, es intuición. Y en el espíritu también hay atributos que son del espíritu. Estamos hablando de nuestro espíritu y del Espíritu Santo, amén. Entonces esos atributos son amor, luz y vida. Entonces, como estábamos antes de llegar a Cristo, el espíritu de nosotros estaba mezclado con el alma. Por eso no podíamos hacer cosas buenas, porque estaba como cuando cogemos una plastilina y la mezclamos, no se discierne qué es lo uno y qué es lo otro, no se discierne un color del otro, ¿no? Eso da un solo color. Si nosotros vemos la mezcla de 2 colores, dan un solo color. Pero por eso la palabra dice que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida, realmente lo que Él hizo con su palabra fue partir el alma, dividirlo. No lo vemos tanto como romper, sino lo vemos como dividir. Entonces ya queda en un lado el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero entonces yo les decía que el espíritu de nosotros tiene ciertas características, que es comunión. El espíritu de nosotros es comunión con Dios. Por eso la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. Entonces Dios se va a comunicar con nosotros a través de ¿qué? Del Espíritu que está en nosotros. Por ahí se comunica Dios con nosotros. Entonces, y en ese momento los frutos de Gálatas 5:22, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos frutos empiezan a vivificarse en nosotros a través de que el Espíritu Santo de Dios habla a través de nuestro espíritu y nos llega a nosotros. Pero entonces yo les digo, llega a nosotros. Y entonces nosotros en sí, ¿qué somos? El alma. En el alma hay también unas características, como la vemos en el cuerpo, como la vemos en el espíritu, el alma también tiene características. El alma tiene la voluntad. El alma soy yo. Es por decirlo, mi yo como persona. Ese es el alma. El alma tiene voluntad, o sea, es capaz de decidir entre el bien y el mal. O sea, nosotros somos capaces de decidir entre lo bueno y lo malo conforme a lo que el alma esté recibiendo estímulo. Ya hablamos de eso. Tiene el intelecto. En nuestra alma está el conocimiento. En nuestra alma está el idioma que hablamos. En nuestra alma está nuestro nombre, está nuestra familia, está nuestros hermanos. Nos reconocemos por el alma porque hay un intelecto en nosotros. Esto está en el alma, esa información se almacena en el alma, reconocemos a nuestra familia. En el alma también hay sentimientos. En el alma está el amor
que debemos darnos entre hermanos. El amor filial, ese amor está en el alma, ese amor parte del alma. En el alma también están las emociones. Entonces a veces uno dice, llega a una casa y dice, acá me siento contento. Esa es una emoción que viene del alma. Y es necesario que estén esas emociones en el alma. Muchas veces del alma también sale temor. Y ese es el temor que Dios quiere que tengamos hacia Él. El temor de Dios es el temor que parte del alma. Del alma parte ese temor. Pero entonces cuando nosotros decimos madurez espiritual, teleíos, hablábamos hace 8 días, que venía de la palabra teios, que era perfecto. Entonces esa palabra teleíos, esa madurez espiritual que Dios quiere ver en sus hijos, ¿en dónde la querrá ver? Estamos hablando que el cuerpo es el vehículo. Y el cuerpo en sí, nosotros muchas veces lo vemos en la palabra, que las concupiscencias de este mundo, el cuerpo en sí no es fuente de maldad. Porque muchas veces tenemos ese concepto, que el cuerpo es fuente de maldad. El cuerpo no es fuente de maldad, porque el cuerpo lo creó el Señor. Y de Dios no puede salir nada malo. Dios creó nuestro cuerpo. Este vehículo me lo creó Dios. Por eso este vehículo funciona perfectamente. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, cuando vamos creciendo, el cuerpo nos funciona perfectamente. Los órganos, toda la parte interna de nosotros, cumple la función que Dios estableció, que cumpliera. Es una orden que Dios estableció y Él la cumple porque fue creado por Dios. Entonces del cuerpo no puede emanar el pecado. Es un medio, pero no puede emanar el pecado. El espíritu está santo, porque Dios ya lo partió y es el soplo de vida. Entonces, ¿qué querrá Dios? ¿En dónde querrá Dios ver esa madurez de nosotros? En el alma. Amén. Entonces, la palabra en Mateo, amén. Bueno, la palabra dice acá en Mateo 5, 8, leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón. Pero entonces, ¿qué es el corazón? El corazón, nosotros tenemos 2 hombres. Es necesario aclarar esto porque necesitamos saber cuál es la madurez. Porque si yo me paro y hablo de la madurez y no entendemos esta parte, no vamos a saber cómo Dios está obrando en nosotros. Amén, y es necesario saberlo. Entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando hablamos de limpio corazón, estamos hablando de que hay 2 hombres. El apóstol Pablo lo llama como el hombre interior y el hombre exterior. El hombre exterior es este vehículo, vuelvo y resalto, y el hombre interior es juntamente el alma con el espíritu. Entre el alma, los 2 juntos conforman el hombre interior. Por eso el Señor Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada con Él porque el espíritu y el alma son uno solo, que conforman al hombre interior, y ese hombre interior es el corazón. Entonces la palabra nos dice que bienaventurados los de limpio corazón. Ya sabemos que el espíritu está limpio, hay que limpiar el alma. Porque así como el alma tiene sus características y somos nosotros, el alma también se contamina. Y lo que contamina al alma es la duda. Lo que contamina al alma es la dualidad de los pensamientos. Es divagar entre un pensamiento y otro. Es tener duda en nosotros si verdaderamente la palabra de Dios es real. Es también cavilar cuando digo dualidad entre 2 pensamientos, es cavilar. Cavilar es no estar decidido o estar seguro en un pensamiento, sino es estar entre la fe y el temor. Pero entonces, ¿cuál temor? Si ahorita les hablaba de un temor. ¿Se acuerdan que les hablaba de un temor? Que les decía que el temor a Dios, ese no es el temor del que estoy hablando acá. El temor del que estoy hablando acá es el temor que viene del mundo, que llega al alma. Entonces, ¿el mundo cómo interactúa con nuestra alma? El mundo interactúa con nuestra alma a través de este cuerpo material. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Necesito que estén concentrados porque esto es fundamental. Siempre hay que estar concentrados. Entonces, el mundo nos va a enviar tentaciones a nuestra alma, que el alma toma decisiones de por qué camino decidir. Y las decisiones que el mundo envía, las va a enviar a nuestra alma a través de nuestro cuerpo. Por eso muchas veces también recibimos sensaciones, emociones, por eso a veces sentimos frío. Ahorita yo siento las manos frías y es una sensación que está llegando de mi cuerpo a mi alma. Pero entonces también a veces nos llegan concupiscencias a nuestra alma. Y así como nos llegan concupiscencias a nuestra alma a través del cuerpo, también nos llega la palabra de Dios a través del espíritu.
y nos llega a través de la iglesia, nos llega a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, si nosotros lo miramos, el alma y el espíritu no concuerdan entre sí. Por eso decía el apóstol Pablo que el espíritu y el alma están en contra para que no hagamos lo que querramos. Entonces, por eso también dice que si nosotros nos constituimos amigos del mundo, nos constituimos enemigos del Señor. Porque en el mundo estábamos y respondíamos a los estímulos del mundo, que el mundo enviaba al alma a través del cuerpo. Tomábamos la decisión de seguirlo. Pero entonces, como hijos de Dios, la idea, la meta, lo que busca el Señor Jesucristo es que nosotros nos comprometamos a responder a los estímulos que el Espíritu Santo nos está enviando a nosotros a través del Espíritu y silenciemos los estímulos del mundo. Amén. Entonces, cuando esto ocurre, deja de haber ese temor que viene del mundo y empezamos a andar en fe, empezamos a andar en amor, porque la palabra nos enseña en 1 Corintios 13:13 que ahora permanecen la fe, el amor, la fe y la esperanza. Pero el mayor de estos tres, ¿cuál es? El amor. Entonces, cuando el amor empieza a ser ministrado, el amor ágape que Dios da a través de su espíritu a nuestro espíritu, ese amor nos empieza a transformar y empezamos a tomar decisiones conforme a ese amor. Por ende, la fe empieza a crecer. Están directamente proporcionales. Entre más sentimos el amor ágape de Dios, más sube nuestra fe y más podemos ser hombres de fe y más el mundo va a bajar. Los estímulos del mundo tienen que caer. Amén. Entonces, Dios está buscando una madurez espiritual en nosotros, en nuestra alma, creciendo en el espíritu. Pero entonces, así como nosotros ya conocemos cómo opera nuestra parte espiritual, cómo operamos como seres humanos, ya sabemos por qué a veces respondemos a los estímulos del mundo y no a la palabra de Dios, porque no nos estamos alimentando de ella. Pero es necesario saber qué ataques nos va a hacer el enemigo. Si Eva hubiera sabido cómo el enemigo la iba a atacar allá en el huerto del Edén, guiado por el Espíritu Santo, muy seguramente no hubiera cometido desobediencia delante de Dios. Dios le había dado una orden y ella desobedeció a esa orden. Hoy Dios nos habla a nosotros, nos está explicando cómo funciona nuestro hombre interior, pero también nos va a mostrar cómo nos va a atacar el enemigo. Porque sabemos que la palabra que nos enseña en Efesios 6, versículos 10 en adelante, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales. De los estímulos que está respondiendo nuestra alma, se reflejan en lo material, se reflejan en este mundo tangible. Por eso el Señor Jesucristo, cuando iba con sus discípulos y ellos comían con las manos sucias, y llegaban los fariseos y le decían que ellos ¿por qué comen con las manos sucias? Él le decía que eso no es lo que contamina, que lo que contamina no es lo que entra al hombre, sino que es lo que contamina, lo que sale del hombre es lo que contamina. Entonces es necesario tener un corazón limpio y un corazón purificado con la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cuáles serán esas tres cosas por las que el enemigo más ataca a los hijos de Dios? Para impedir esa madurez espiritual. Debemos conocerlas y son tres cosas simples que no es ni necesario anotarlas, es necesario grabarlas en nuestra memoria. Porque aquí es donde el enemigo muchas veces frena la vida espiritual de los hijos de Dios. Aquí en estos 3 puntos es como el enemigo muchas veces tiene frenado a un hijo de Dios. Y tenemos la palabra y nos la estamos soltando, pero el enemigo con esas 3 cosas, alguna de esas 3 vuelve y nos agarra y vuelve a los hijos de Dios y los trae. Y los mantiene frenados. Y eso es lo que veíamos hace 8 días, genera división, genera duda, genera incertidumbre, genera cargas en nosotros. Pero entonces vamos a conocer la primera cosa con que el enemigo nos ataca y es con el egocentrismo. Vamos a darnos cuenta, no soy yo hablando, yo no quiero hacer sentir mal a nadie, es más, a mí hasta también me está hablando el Espíritu Santo, entonces vamos a tomarlo por la parte espiritual, amén. El egocentrismo es la parte más difícil por la que el enemigo ataca a un hijo de Dios. El egocentrismo es la parte por la que el enemigo hace caer a un hijo de Dios, muchas veces. Porque ¿qué es el egocentrismo? A pesar de que en la palabra no aparece en las Sagradas Escrituras no aparece esta palabra, porque es una palabra muy contemporánea, abarca grandes cosas. Abarca grandes maldades que puede haber en el hombre. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Marcos, capítulo 9, versículos 34 al 37. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Estamos viendo que viene el Señor Jesucristo con sus discípulos. Él, como todo lo sabía, él todo lo conocía. Él sabía que sus discípulos atrás de él tal vez no cuenta la palabra, venía un poquito más adelante y ellos venían atrás, y él sabía que había disensión allá atrás entre sus discípulos. Y él se quedó callado. Cuando llegaron al sitio, él les dice: ¿y ustedes por qué venían discutiendo allá atrás? Y todos se quedaron callados, porque sabían que eso no edificaba, porque sabían que eso de lo que ellos venían hablando allá atrás no era lo que Dios buscaba en ellos. O sea, ellos sabían cuál era la verdad, pero aún así su egocentrismo les pudo ganar. Y se prestaron para hablar cosas que no debían hablar. Y venían hablando quién era el más grande en el reino de los cielos. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Les da una enseñanza a través de ¿cómo se diría? Se me va la palabra. A través de, bueno, una alegoría, una ilustración con un niño. Entonces llama a un niño y lo pone en medio de él y le dice: el que no sea como un niño o no recibe un niño, el que recibe un niño de estos, me recibe a mí. Cuando él toma al niño y está dando esa enseñanza, está hablando de la parte literal y la parte espiritual. ¿Cuál es el niño literal? Los niños que vemos hoy en día. A los niños es necesario predicarles su palabra. A los niños es necesario, como padres, formarlos en la palabra de Dios, instruirlos en su camino. Pero también la parte espiritual es ir a hacerle daño a un niño espiritual, a un niño que acaba de conocer a Cristo. Pero entonces el punto esencial del texto, a lo que vengo, es el ego que tenían los discípulos, que a pesar de que habían estado con el Mesías, sabían que él era el Mesías, venían hablando entre ellos cuál era el más santo, se podría decir. Porque eso le subía a su ego, ¿no? El hecho de ellos saber que alguno de ellos iba a estar por encima de los otros, le subía el ego, porque es que eso es lo que busca el ego, brillar sobre los demás. Cuando nosotros tenemos ego, es el yo. El hermano de usted, nada, yo. Eso es el ego, es brillar, es querer resaltar sobre todas las cosas. Es querer que todos los ojos estén puestos en nosotros. Pero entonces acá funciona de una forma diferente. Cuando Dios nos llama a un ministerio, bueno, llama a un hermano a un ministerio, cuando llama a mis hermanos a la alabanza, cuando me permite a mí traer su palabra, cuando a cada uno de mis hermanos le permite así sea venir y coger una escoba y asear la congregación, realmente estamos siendo exaltados por Dios. Y realmente deberíamos sentirnos muy bien, no porque estamos brillando ante los ojos del hombre, sino porque estamos brillando ante los ojos de Dios. Porque el hecho de estar barriendo una congregación, eso no lo hace todo el mundo. Eso no lo hace todo el mundo. No cualquier persona, no cualquier, que Dios me perdone, Padre Celestial, no cualquier ministro del Evangelio de un cargo, pues no lo hablo como alto porque todos los cargos para el Señor son importantes, de un cargo que resalte, hablemoslo así, toma una escoba y es capaz de barrer una congregación. Porque siempre va a haber esa cavilación, o siempre no debería haber, más bien, retracto lo dicho. Deberíamos estar firmes en un pensamiento, y el pensamiento es Cristo Jesús y es servirle a su obra. Y yo sé que cuando estoy limpiando la obra, no la estoy haciendo ni para los pastores, ni para los hermanos, ni para mí mismo, sino ¿para quién? Para Dios. Entonces en ese momento estoy venciendo el ego. En ese momento el ego está quedando por debajo. Y ahí sí, como hace mucho tiempo escuchaba una historia de un presidente de Estados Unidos. Bueno, iba a ser presidente, era un candidato a la elección. Se había lanzado a la elección, entonces le preguntaban y le decían: señor, ¿usted quién cree que va a ser el presidente? Y le ponían el micrófono. O bueno, ¿usted quién opina que va a ser el presidente? Y él decía: soy yo. Yo voy a ser el presidente, yo ya gané esto. Esto para mí es sobrado, yo ya soy el presidente. Y en todas las entrevistas él decía eso. Yo soy el que voy a ser el presidente. Tenía ego, ¿cierto? Él era yo. Y él no salió a hacer campaña ni nada, él decía: yo ya tengo esto ganado. Tal vez en su momento tenía mucho reconocimiento en el país. ¿Qué pasó? Llegó el día de las votaciones, el pueblo se fue a las urnas y adivina quién fue el que más mal le fue. A él. Y en ese momento él salió y él decía públicamente, cuando yo perdí las elecciones, en ese momento que salió el resultado de las elecciones que yo perdí,
en ese momento mi ego se destruyó. En ese momento que yo me di cuenta que no fui presidente ni que alcancé el mínimo de votos, en ese momento mi ego quedó por el piso. Y en ese momento me di cuenta que yo no era nada. Entonces nosotros tenemos que hacer eso mismo que le pasó a ese presidente. Tenemos que llevar nuestro ego al límite, cosa que se estalle y nos demos cuenta que no somos nada. ¿Y cómo lo llevamos a ese límite? En humillación. El momento en el que más cogemos el ego y lo acabamos es cuando realmente lo humillamos. Porque el ego no es del hombre. El ego es un ataque del enemigo en su iglesia. El ego es un ataque del enemigo en nosotros. El brillar es un ataque del enemigo en cada uno de nosotros. Y si sabemos cuál es el momento más alto, no hay otro momento más alto que pueda haber de humillación al ego. ¿Sí sabemos cuál es? ¿Amén? ¿Sí sabemos cuál es? La oración. Cuando llegamos delante de nuestro Padre Celestial y nos tiramos de rodillas delante de Dios y empezamos a llorar delante de Él y empezamos a contarle nuestras dificultades, aparentemente, por eso dice la palabra que las cosas, que la palabra de Dios, el Evangelio es locura para el mundo, es porque cualquier persona que llegue a nuestra habitación o si alguien supiera que estamos orando van a decir, este man se chifló porque está hablando solo. Pero nosotros no sabemos que estamos hablando solo. Nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso que está ahí ministrándonos en ese momento. Que hay un Dios todopoderoso que está ahí con nosotros y que ese Dios todopoderoso nos está llenando de su presencia para hacer ¿qué? Para matar al ego. Para destruir al ego. Entonces en ese momento no nos va a interesar quién va a estar por encima de quién en el reino de los cielos, sino solo nos va a interesar exaltar a nuestro Padre Celestial. Que si Dios nos manda a la congregación a limpiarla, llegamos y lo hacemos porque es para el Señor. Aleluya. Que si Dios nos pone a ministrar su palabra delante de una congregación, no lo hago para la vanagloria de hombres, sino lo hago para exaltar a nuestro Padre Celestial. Que si voy por la calle y hay un habitante de calle y está consumiendo droga y me toca ir a abrazarlo y ir a darle una palabra, lo voy a hacer. Porque mi ego se ha destruido. Porque verdaderamente yo he sido, Dios en mí ha vencido ese ego. Por eso el Señor Jesucristo cogió a sus discípulos y les lavó los pies, mostrándole que el ego no tiene que gobernar en un hijo de Dios. Pero si nosotros miramos el Señor Jesucristo, ¿qué hacía en todo instante? Oraba. Cuando él dice la palabra que a él lo iban a tomar y lo iban a poner por rey, bueno, en ese momento en un cargo de eminencia. ¿Y él qué hizo? Callado, fue por el lado. ¿Y qué se fue a hacer él? Ahí no dice la palabra que él se fue a comer, ni dice que se fue a dormir, ni dice que se fue a evangelizar. ¿Qué dice que él se fue a hacer? A orar, a recargar sus energías. Porque yo creo que los estímulos de este mundo a través de la carne a nuestra alma llegan fuertes. Esos estímulos llegan fuertes. Y el Señor Jesucristo en ese momento de pronto él sintió algo y dijo, me voy a orar, me voy a recargar mi alma del Espíritu Santo, para que cuando vuelva a salir a predicar esté lleno de Dios y no haya nada de ego para mí y no brille. ¿Y qué vemos hoy en día? El hombre más famoso de toda la humanidad, el hombre más famoso que ha existido, ¿cómo se llama? Jesús, el Señor Jesucristo. No hay hombre ni nombre de alguna persona que se nombre tanto en el planeta Tierra a la vez como es el nombre del Señor Jesucristo. Porque él aprendió a vencer el ego y él nos enseñó a vencer el egocentrismo. Él aprendió, yo no sé, bueno, tanto como aprenderlo, él era Dios. Entonces él sabía plenamente cómo vencer el ego. Esto que estamos hablando acá, él lo sabía y él lo conocía. Él sabía cómo debía vencer el ego. Y al momento en que venció el ego, Dios le dio nombre que es sobre todo nombre, juntamente con la obediencia. Entonces cuando aprendemos a vencer el ego, cuando dejamos de brillar yo como persona y digo que brille Cristo, en ese momento nuestra vida tiene que cambiar. Amén, yo diría un fuerte amén. Yo digo un amén porque eso es palabra poderosa del Señor. Porque todos yo creo que queremos ver que nuestra vida brille. Amén. Y nos vamos para el segundo principio. La pereza espiritual. Bueno, el primer principio, el egocentrismo, ¿cómo lo vencemos? Con humildad. Pereza espiritual. ¿Y cómo vencemos la pereza espiritual? Siendo activos espiritualmente. Son antónimos. Cuando somos activos espiritualmente, toda pereza tiene que vencerse y tiene que ser atada y no llega a nosotros, porque somos hijos de Dios. Efesios
5, capítulo 5, versículos 14 al 20. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en todos vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo lo que por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el versículo 18? Efesios 5, 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Esta es otra traducción. Dios nos dice, no se emborrachen con vino. En pocas palabras nos está diciendo, no se hagan partícipes del mundo. Sino Él dice, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Yo con amor al Señor digo, que Dios me perdone si estoy diciendo algo errado, embriaguémonos del Espíritu Santo. Embriaguémonos del Espíritu Santo. Que sintamos esa llenura espiritual. Que sintamos esa borrachera espiritual. Cuando una persona está borracha en el mundo, ¿cómo anda? Dicen cazando gallinas, ¿no? Es que dicen, ya no. ¿Por qué digo borracho es espiritual? Porque cuando realmente empezamos a ser llenos, como ocurría hace un momento, empezamos a hablar en lenguas, hay muchos hermanos que empiezan a saltar, hay muchos hermanos que empiezan a temblar. ¿Esto es? ¿De qué decían cuando vino el Espíritu Santo? En el libro de Hechos 2, estos están llenos de mosto. Los compararon con la borrachera. Debemos estar llenos y borrachos del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con todo el respeto de la palabra de Dios lo digo. Amén. Uso este término para darme a entender. Debemos estar llenos de la presencia de Dios, para que al momento de estar llenos de la presencia de Dios, crezca ese hombre espiritual y haya madurez. Para que estando llenos del Espíritu Santo, el egocentrismo quede atrás y crezca esa criatura en Cristo Jesús. Porque la pereza espiritual es algo es difícil de imaginar si la dejamos que llegue a nuestra vida. Acaba con lo que sea. Y no simplemente lo vemos en la vida espiritual, también lo vemos en la vida terrenal. Vemos jóvenes acostados hasta las 12 de la tarde, hasta el mediodía. Vemos jóvenes que no son capaces de parar de la cama, no son capaces ni de alistar la cama. ¿Será que eso es de Dios? Esa es la pereza terrenal. Vemos jóvenes que les da pereza hacer un trabajo, vemos jóvenes que les da pereza ir a la universidad, vemos jóvenes que les da pereza producir, vemos jóvenes que les da pereza salir a la calle, todo les da pereza. ¿Eso será de Dios? Pero hay cristianos así en la parte espiritual, hay hijos de Dios así en la parte espiritual. Les da pereza coger la palabra y estudiarla. Les da pereza arrodillarse a orar. Les da pereza y muchas veces pena llevar el evangelio de Dios. O nos da, que Dios nos perdone, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero siempre debemos ser llenos de su presencia. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. Dios requiere diligencia. Dios requiere una iglesia diligente. Dios requiere una iglesia proactiva. Dios quiere una iglesia que esté actuando. Dios quiere una iglesia que esté moviéndose en el Espíritu. Dios quiere una iglesia que no sea perezosa para crecer en Él. Dios no quiere hijos conformistas. Dios quiere hijos que verdaderamente están cimentados y afirmados en Cristo Jesús. Si nosotros miramos la palabra nos enseña que somos el edificio de Dios. Nuestro cuerpo, nosotros somos el edificio de Dios. ¿Cómo estamos cimentando esos ladrillos? ¿Cómo estamos cimentando con qué tipo de cemento estamos cimentando esos ladrillos? Porque les digo, mis hermanos, que si estamos cimentando y estamos creciendo nuestra casa con los ladrillos del Espíritu Santo, es una casa que va a ser activa y que va a brillar en todo lugar donde llegue, y no va a brillar por su egocentrismo, y no va a brillar por sus cualidades, y no va a brillar por su sabiduría, y no va a brillar por su conocimiento, sino va a brillar es porque es una iglesia llena del Espíritu Santo.
Va a brillar porque somos hijos llenos verdaderamente de la presencia de Dios en nosotros. Eso era lo que Dios buscaba, eso era lo que el Señor Jesucristo decía en Mateo 23:37, no está ahí en los versículos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Ahí no dice que él no pudo. Ahí no dice que a Dios le quedó corto su poder. Ahí no dice nada de eso. Ahí dice, y no quisiste. Su alma no quiso. Su alma no quiso. Les está diciendo él a los fariseos. Y a Jerusalén, ni siquiera a los fariseos, a Jerusalén. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Está hablando directamente Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Vemos que una gallina anda con sus polluelitos ahí, y para donde va la gallina van los polluelos. Eso era lo que Dios estaba buscando en el pueblo de Israel. Eso era lo que tantos años tuvieron que pasar. Eso era lo que Dios estaba buscando en ellos. Pero ellos no quisieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo un plan perfecto de redención. Hizo un plan perfecto para manifestar su amor en plenitud y para manifestar su poder en amor hacia sus hijos. Porque eso es verdaderamente lo que Dios está haciendo con nosotros. Él con nosotros no ha manifestado solo su poder. Dios con nosotros ha mostrado su poder obrando en plenitud con amor. Entonces tenemos que nuestro mover y nuestro sentir tiene que ser el amor de Dios con su poder. No solo fijarnos en el poder de Dios. No solamente decirle, Padre, tú lo puedes hacer todo y tú lo harás. Porque eso se lo dice el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que pararnos en la posición en Cristo, en el amor ágape que el Señor Jesús, que Dios nos derramó a nosotros. En ese amor nos tenemos que parar, llenarnos de ese amor filial. Nosotros vemos que hay cargadores de celulares hoy en día que como son de contacto, ¿no? Usted llega con el celular y lo coloca y en ese momento que pasa empieza a cargar ese celular. No sé si lo han visto. Eso debemos hacer. Debemos pararnos en el cargador. Debemos pararnos en el Señor Jesucristo y llenar nuestra alma de la presencia de Dios, del amor de Dios, del amor de Dios, estar parados en el amor de Dios para que así podamos crecer, madurar espiritualmente, para que así ese proyecto que Dios tiene con nosotros se cumpla, para que así el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros se cumpla. En Gálatas 4, no tengo el texto acá, está hablando el apóstol Pablo, vamos a buscarlo, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios ayúdame a encontrar rápido. Amén. Gálatas 4, versículos 21. Alegoría de Sara y de Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Bueno, más abajo, leo más abajo. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que has de dar a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Dios es el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está haciendo una alegoría de Agar y de Sara. Está hablando que uno es el hijo de Agar y otro es el hijo de Sara, y eso representa, mis hermanos, al pueblo de Israel y a la iglesia en Cristo Jesús. Nosotros somos los hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? La que vimos hace 8 días. Génesis 6:22, si no estoy mal, cuando Dios le promete a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Somos los hijos de esa promesa y somos libres. Y somos libres, pero ¿por qué somos libres? Porque el verdadero amor de Dios nos ha libertado. Amén, gloria al Señor Jesús. Eso es poderoso. Amén, gloria a Dios. Cuando verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, tiene que vencerse toda pereza espiritual. Somos diligentes, porque Dios es diligente. Dios nunca duerme. No estoy diciendo que no durmamos. Obviamente debemos descansar, pero debemos ser diligentes porque nuestro Dios no descansa. Si hay algún hermano clamando a las 2 de la mañana, él está despierto. En este momento, en la otra parte del mundo es de noche. ¿Y a qué horas estarán? Por ahí las 2 de la mañana.
Y Dios está aquí con nosotros. Y cuando acá es de noche, en esa otra parte del mundo es de día. Y allá está Dios. Dios está en todo lugar, en todo instante. Entonces Dios necesita que sus hijos sean unos hijos diligentes. Que sus hijos sean unos hijos que realmente están afirmados en el Señor. Levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, está diciendo y levántate de los muertos. Está diciendo que la pereza espiritual, ¿a dónde nos lleva? A la muerte espiritual. La pereza espiritual nos lleva a la muerte espiritual. En el libro de Hechos, la iglesia, llega el apóstol Pablo y les predica y dice que esa iglesia era más noble que la de Tesalónica. Y que ellos todos los días escudriñaban la palabra para confirmar si era verdad. No tengo clara la cita acá, pero está en la palabra y lo pueden buscar. Ellos todos los días escudriñaban y era una iglesia más noble que la que había en Tesalónica. Porque la iglesia de Tesalónica en ese momento era el pueblo griego, ellos eran griegos, ellos tenían muchos filósofos, tenían muchas doctrinas, muchos vientos de doctrina, y ellos ¿qué hacían? Ya no creían plenamente en Cristo. Pero nosotros sí tenemos un Dios que es verdadero, un Dios diligente, y un Dios que quiere que su iglesia esté diligente, porque Dios quiere manifestarse al mundo, ¿sí saben a través de quién? ¿A través de quién? A través de su iglesia. Pero Dios requiere una iglesia diligente. Dios requiere una iglesia llena de su presencia. Dios requiere una iglesia que haya vencido la pereza espiritual para manifestarse al mundo. Amén. Y vamos con el tercer principio. Más grande, abarca más cosas, pero es verdaderamente importante. Las tentaciones de este mundo. Las tentaciones de este mundo son ataduras, son cepos. Vemos que el apóstol Pablo estaba allá en Filipos con los pies en el cepo, ¿no? ¿Y en qué momento ese cepo se rompió? ¿Será que él se acostó y se rompió el cepo y él se despertó y ya estaba libre? ¿En qué momento él se despertó? Estaba primero vigilando. Él estaba haciendo vigilia, porque no dice que fue al mediodía, ni dice que fue en la primera hora del día, en la mañana, sino que dice que estaba en la noche clamando. Tal vez después de las 12 de la noche para adelante. Estaba alabando. ¿Y qué más estaba vigilando? ¿Y qué más estaba haciendo? Orando, alabando a Dios. Y en ese momento, ¿qué pasó con ese cepo? Se rompió. Las tentaciones de este mundo son cepos para los hijos de Dios. Y ya no les digo cómo se rompe porque ya Pablo lo dijo. Lo acabo de decir el Espíritu Santo. En oración, en vigilia y en ayuno. Son las formas de vencer las tentaciones de este mundo. Son las formas de mantenernos encarrilados en la palabra de nuestro Padre Celestial. Primera de Juan 2:15. Y es que Dios es tan perfecto que así como nos está hablando esta mañana, cómo vamos a crecer espiritualmente, Dios también nos dejó un listado de las cosas de este mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No lo tengo acá, pero el mundo y sus deseos pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, ¿cuál es la lista? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice que ¿cuál es la lámpara de nuestra alma, de nosotros? Los ojos. La palabra, pero lo que entra por nuestros ojos contamina. Eso dice la palabra. Quiere decir que un gran factor por el que el enemigo daña un hogar, por el que el enemigo daña un hijo de Dios, daña el comportamiento digno de un hijo de Dios. ¿Cuál es? La carne, los ojos. Y el enemigo nos conoce. El enemigo nos conoce porque él nos vio desde que nacimos. Dios nos tenía predestinados. Y Dios ya nos vio redimidos. Y Dios también nos conoce más que el enemigo, pero el enemigo nos conoce porque Él estuvo con nosotros muchísimos años. Él nos conoce y Él sabe con qué tentaciones de los ojos puede poner. ¿Y qué tentaciones pueden venir por los ojos? La envidia. La envidia porque entonces el vecino llegó con una camioneta mejor. ¿Y será que yo fui y la toqué? ¿O será que yo fui y me senté en la camioneta? No, ¿qué hice yo? La vi. La codició. Pero entró ¿por dónde? Por los ojos. Es un deseo de la carne.
Hay muchos, bueno, toquemos otro tema, no voy a poner este ejemplo. Amén. Pero entonces, por los ojos, el enemigo siempre va a tentar a las personas. El enemigo siempre a través de los ojos va a tratar de dañar esa persona espiritual que hay en nosotros. Va a colocar tentaciones de dinero, va a colocar tentaciones de poder, va a colocar muchísimas tentaciones. Y viene a través de la carne. A través de la carne, hay muchos hermanos que los jala el alcohol. A través de la carne, hay muchos hermanos que los jala el adulterio, que los jala la fornicación. A través de la carne, hay muchos hermanos que están siendo llevados por la mentira. A través de la carne, hay muchos hermanos que están codiciando mujeres. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Que si codiciamos, que si miramos a una mujer con deseo, ¿qué pasa? Ya hay adulterio. Entonces ese es el deseo de la carne. Pero también nos dice que de los ojos, ya lo vimos en gran parte, el deseo de los ojos, y es cuando vemos brillar a alguien, ¿cómo dije? Lo vemos brillar, da envidia, da codicia, entra la murmuración, entra la contienda, entra la destrucción, entra la división, entran muchas cosas a través de los ojos. A través de los ojos vemos las escrituras. Yo uso el ojo para estudiar la palabra de Dios, pero sí saben que a través del estudio de la palabra de Dios y que Dios respalde lo que voy a decir, se ha generado división. No estoy diciendo que no haya que estudiar la palabra, estoy diciendo que hay que estudiarla guiados por el Espíritu Santo, porque hay vientos de doctrina que aparentemente, cuando así es aparentemente para los de la transmisión, aparentemente parecen doctrina de la palabra de Dios, pero no es doctrina. ¿Y eso qué es lo que genera? Que un hermano diga yo soy cristiano de X denominación y otro yo soy cristiano de X denominación, y en vez de ponerse a interactuar y a crecer espiritualmente, ¿qué hacen? Muchas veces hasta se voltean bravos y se dan la espalda y nunca más se vuelven a hablar. Y eso es a través de los ojos, y el enemigo está usando la palabra de Dios. Le citó el Salmo 91 al Señor Jesucristo. Él la conoce. Entonces es necesario que nosotros cuidemos los ojos. Es necesario que nosotros tengamos claridad de en qué estamos poniendo nuestra vista, de qué es lo que estamos viendo, de qué es lo que estamos escuchando. X películas no se deberían escuchar en un hogar cristiano. X música no se debería escuchar en un hogar cristiano. La idolatría hacia cosas del mundo no debería estar en un hogar cristiano. Y cada uno sabe a qué me refiero cuando digo idolatría en los hogares cristianos. Amén. La vanagloria de la vida, querer brillar, el egocentrismo, ya lo hablábamos al comienzo, ¿no? Hace parte del egocentrismo, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida destruye propósitos. La vanagloria de la vida desvía de caminos, desvía del camino, desvía del Señor Jesucristo. La vanidad de la vida coloca en nuestra boca cosas que no debemos decir. La vanagloria de la vida muchas veces hace que nuestro corazón se endurezca contra un ser querido. La vanagloria de la vida muchas veces destruye un hogar. La vanagloria de la vida muchas veces daña a los niños. Porque hay padres que piensan tanto en el dinero o en brillar que descuidan su hogar, que descuidan lo verdaderamente valioso y la esencia de Dios en nosotros, que es cada bendición que Él nos ha dado. Decía el apóstol Juan, leía ese versículo, le decía al hermano antier que me causaba curiosidad, y es que nada puede recibir el hombre si no les es dado de los cielos. Nada podemos recibir del hombre, nada puede recibir el hombre si no es dado de los cielos. Nada podemos recibir nosotros si no proviene de los cielos. La salud proviene de los cielos, y lo que proviene de los cielos vale muchísimo. Es lo que más vale. Lo que Dios provee desde el reino de los cielos es lo que más vale. Toda buena dádiva, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto. Cuando dice todo don perfecto, ¿qué es? ¿Qué será el don perfecto? El don perfecto es el Señor Jesucristo. Toda buena dádiva, y Él decía que Él venía de los cielos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde?
de los cielos, del Padre de las luces. ¿Por qué luces? No estamos hablando de una discoteca, estamos hablando de la luz con la que Dios nos iluminó nuestro corazón. Estamos hablando de la luz con la que el Padre creó la luz, dijo sea la luz. En la oscuridad, muchas veces lo hemos visto, el mundo estaba oscuro y Dios dijo sea la luz, y en ese momento fue la luz. Dios dijo sea la luz en tu corazón, sea la luz en tu corazón, sea la luz en mi corazón, y en ese momento ¿qué pasó? Llegó el Señor Jesucristo, fue la luz. Fue iluminada esa palabra cuando nos estaban predicando el evangelio. Fue iluminada esa palabra ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, por Dios, porque Él dijo sea la luz, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Padre no cambia, nuestro Padre siempre es amor, nuestro Padre siempre se mantiene en el amor. Entonces nosotros siempre debemos estar llenos de Dios, siempre debemos estar llenos de su presencia para acabar con toda vanagloria, para que las cosas, decía, la esencia de la vida que ha descendido de los cielos es un hogar. La esencia que Dios ha descendido de sus cielos hacia mí es una esposa. La esencia que Dios ha descendido hacia mí es su palabra. La esencia que Dios ha descendido hacia mí es la salud, es el trabajo, es la estabilidad económica. Hace 8 días citábamos unos textos de las promesas que Dios nos hacía. Todas esas bendiciones y todas esas promesas que citamos hace 8 días descienden de los cielos. Y si nosotros miramos esas promesas y esas esencias, ninguno se desgasta en este mundo por cuidarlas. O bueno, los hijos de Dios deberíamos desgastarnos por cuidarlas y no por andar concentrados en la vanagloria de la vida. Cada día, cada momento que vivamos debe ser un momento especial. Y Dios no quiere cargarnos. Al contrario, el Señor Jesucristo que decía, aprended de mí y llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ligero es mi yugo y fácil mi carga. Él no quiere atarnos cargas, Él quiere enseñarnos a vivir esta vida realmente como se debe vivir. Pero para vivir esta vida como se debe vivir y cumplir las normas que Dios estableció en esta vida, hay que ser maduros espiritualmente. Hay que ser verdaderamente llenos de la presencia de Dios. Gálatas 5, versículos 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. El deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Pero entonces nosotros siempre debemos estar llenos de la presencia de Dios. Y esto, mis hermanos, es la clave. Si nosotros nos memorizamos estos 3 conceptos, se los puedo asegurar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vamos a crecer más espiritualmente. ¿Cuáles son? El egocentrismo, pereza espiritual y las tentaciones de este mundo, que se vence con fortaleza espiritual. La palabra lo enseña en todo el evangelio, en todos los evangelios, y lo enseña en todas las cartas paulinas y en los demás discípulos. Ahí nos enseña el Señor Jesucristo que estos 3 fundamentos son por los que el enemigo daña a la iglesia. Por estos 3 fundamentos es que muchas personas están en el mundo y no han querido llegar a la iglesia. Porque la palabra en Juan 17, Juan 3, versículos 17 en adelante nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo no sé a cuántos de mis hermanos, a mí me lo acaba de hacer en esta mañana. Técnicamente eso se llama un checklist. Dios me acaba de pasar una lista de chequeo. ¿Y yo qué hago? Dios me pasó la lista y me dijo: inspecciónese, porque eso lo hacen en los vehículos, que lo diga mi hermano. Eso lo hacen en los vehículos todos los días.
Eso no es cada 8 días, cada 3 días. ¿Cuándo lo hacen? A diario. Todos los días, antes del conductor salir a trabajar en su bus, ¿qué hace? La lista de chequeo, el checklist. ¿Y el checklist qué es? Se va, coge el carro, empieza a mirar las ruedas, bien, empieza a mirar el motor, bien, prende el carro, suena bien, lo mira, tiene golpes, tiene esto, está bien. Firma, la entrega y se va a hacer su ruta. Y si no está bien el bus, ¿qué pasa? Lo que diga nuestro hermano, ¿qué es lo que dice? Queda inoperativo. Queda inoperativo y no sale a trabajar. ¿Por qué ese bus pasa? ¿Qué pasa si sale un bus así? Representa un riesgo para la sociedad. Si sale un bus con esos defectos, si sale un bus con las ruedas dañadas, si sale un bus rayado, si sale un bus sucio, si sale un bus sin frenos, ¿qué representa para la sociedad? Un daño, un peligro. Y hay muchos buses, hijos de Dios, que están andando por las calles sin cumplir ese checklist. Hay muchos hijos de Dios que deberían ir al mantenimiento antes de salir a andar por las calles. Hay muchos hijos de Dios que deberían llenarse de la palabra de nuestro Padre Celestial antes de ir a predicar el amor de Dios. Hay hijos de Dios que verdaderamente necesitamos, y me incluyo, ser llenos plenamente del Espíritu Santo y verdaderamente conocer la esencia de Cristo, que es el amor que Dios nos demostró para poder salir a predicar su palabra. Porque yo no puedo dar lo que no he sentido, y yo no puedo dar lo que no tengo en mi corazón. O mejor, si voy a dar lo que tengo en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que tengo en mi corazón? Pasémonos esa lista de chequeo. Tenemos solo 3 puntos. Esta lista se llena de más cosas. Solo tenemos 3 puntos. Cada punto se ramifica. Y cada uno, yo no soy Dios. Yo simplemente soy un ser humano como cada uno de mis hermanos, pecador tal vez. Muchas veces hará cosas que no son, pero se recarga en Dios. Y el que está hablando esta mañana acá no soy yo. Esta mañana está hablando Dios, porque hay una necesidad espiritual en la iglesia. Y Dios quiere ver esa iglesia madura. Por eso Dios tomó 2 servicios para hablar a su iglesia. Por eso Dios tomó 2 servicios para venir y traer su palabra viva. Porque Dios ya no quiere más cristianos tibios. Lo hablábamos hace 8 días. Dios ya no quiere más cristianos que huelen como el huevo, que les contaba hace 8 días. Dice la palabra que las oraciones de los hijos llegan como a donde Dios, como olor fragante. Pero ese olor fragante es con santidad. Ese olor fragante que representaba en el tabernáculo es similitud a la pureza y a la santidad que tiene que haber en un hijo de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, incluyéndome, todos los días tenemos que ir al taller. Yo no puedo salir a rodar por las calles sin haber entrado al taller, porque todos los días cometemos pecado y todos los días hacemos cosas que no son, que no le agradan a nuestro Padre Celestial. Entonces todos los días debemos bañarnos, limpiar nuestros pecados en oración, en santificación, porque la palabra dice que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, no puede pecar. El que ha nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Y ya lo hablábamos hace un tiempo, que la simiente, que la esencia, no voy a entrar en esa, no a profundizar en eso, pero la esencia de Dios está en nosotros, y esa esencia en nosotros clama oración. Por eso decía el apóstol Pablo que el Espíritu clama Abba Padre. Abba Padre clama el Espíritu de nosotros. Un hijo de Dios tiene que arrodillarse y deleitarse en ese momento antes de salir a las calles. Si sale a las 5 de la mañana, a las 4:30 está tendido de rodillas. Y que Dios me perdone porque yo a veces no lo hago, pero debemos hacerlo. Yo también debería hacerlo todos los días. Yo también debería estar tendido de rodillas, que le duelan a uno las rodillas de tanto estar orando, que le duela a uno las manos de tanto estar clamando en el Señor. Y en ese momento que realmente nos llenamos, ahí sí salimos a andar por las calles. Ahí sí vamos a aportar nuestro granito de arena a este mundo. Entonces vamos a unirnos. Yo creo que cada uno tenemos, Dios nos ha hablado, en alguno de estos 3 aspectos debemos estar. Yo estoy en alguno de esos 3, o en los 3, que no debería ser así, pero Dios en esta mañana va a orar
y nos va a limpiar y nos va a quitar todo pecado. Una iglesia madura se ve, pero la madurez de la iglesia viene por cada hermano. Como dice coloquialmente un dicho, bueno, no sé si esté bien decirlo, una sola golondrina no llama agua. Un solo hijo de Dios no hace una iglesia santa. Pero si cada uno de nosotros nos disponemos a santificarnos cada día, si cada uno de nosotros, si yo me apropio y digo yo tengo parte en esta iglesia y me dispongo a estar santo, ¿qué va a ocurrir? Va a ser una iglesia madura y va a ser una iglesia santa y va a ser una iglesia que va a crecer. Pero tenemos que irnos al taller. Entonces en este momento nos vamos para el taller, mis hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón verdaderamente, que Dios nos limpie de todo pecado, que Dios quite toda carga, ataduras, que rompa ese cepo que muchas veces nos ha tenido sumergidos en ese pecado o que no nos ha dejado crecer espiritualmente. Vamos a unirnos en un solo espíritu y vamos a saber que, como decía la canción, el Espíritu de Dios está en este lugar. Porque de tal manera, decían mis hermanos ahora, Dios nos amó. De tal manera Dios nos amó. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre celestial, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre celestial, venimos delante de ti, Padre Santo, Señor, y te pedimos primeramente perdón, Padre celestial, porque muchas veces, Padre, no hemos valorado lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Padre celestial, si muchas veces, Padre, tenemos los ojos puestos en el mundo y no en ti, Padre celestial, Señor. Perdónanos, Padre celestial, Señor. Perdónanos, Padre amado, Señor. Pero como tú nos decías en esta mañana, Padre, en el alma está la decisión. Y nuestra alma toma la decisión, Señor, de entregarse a ti plenamente, Padre. Nuestra alma toma la decisión de cerrar los oídos del mundo, los espirituales, Padre. Porque cuando tú nos dices que el justo por la fe vivirá, es por la fe. Es por la fe, es cimentados en tu palabra, es cimentados en ti, Padre celestial, Señor. Por la fe nos mantenemos vivos, Padre celestial, Señor. Te pedimos que obres plenamente, Padre, que limpies nuestra forma de hablar, Padre celestial. Muchas veces decimos cosas que no son, y me incluyo, Padre. Muchas veces nos referimos, inclusive, hermanos, como no deberíamos hacerlo, Padre celestial. Muchas veces lanzamos palabras en contra de nuestra familia que no deberían ser, inclusive en contra de nuestra pareja, Padre, contra de nuestros hijos, Padre celestial. Perdónanos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre celestial, Señor. Te pedimos que nos perdones. Yo no sé si mis hermanos se quieren humillar plenamente delante de Dios, pero yo lo voy a hacer, y como hablábamos, es de rodillas delante de nuestro Padre amado. En este momento, Padre celestial, Señor, nos humillamos ante ti, Padre celestial, Señor. Y cuando verdaderamente estamos humillados en ti, Padre celestial, es que el egocentrismo, es que la carne, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida tienen que morir. Porque tú derramaste tu amor, Padre celestial, al corazón dispuesto que estaba para recibirte, Padre celestial. Haznos esas odres nuevas, Padre Santo, Señor. Renuévanos, restáuranos, Padre celestial, Señor. Necesitamos de ti, Padre. No necesitamos dinero, no necesitamos salud, no necesitamos nada de este mundo, Padre celestial. Te necesitamos a ti, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Padre celestial, Señor. Porque tú eres un Dios poderoso, Padre. Tú hiciste la extensión de los cielos, Padre. Tú hiciste la tierra, Padre celestial. Tú hiciste el agua, tú hiciste la vida. Tú creaste al hombre, tú creaste los animales. Todo tú lo creaste, Padre celestial. Tú creaste el amor pleno, eres tú, Padre celestial, Señor. Que andemos en esa senda de amor, Padre celestial, todos los días, Señor. Que todos los días estemos buscando de ti, Padre celestial. Y en ese momento, en ese instante, nuestra vida cambiará, Padre. En ese momento en el que te buscamos plenamente, en ese momento en el que maduramos verdaderamente,
es que tú empiezas a orar en nuestra vida, Señor. Eso es lo que tú buscas, Padre Celestial. No buscas una iglesia arrogante, Padre. No buscas una iglesia como el fariseo, Padre. Buscas una iglesia como el publicano, Padre Celestial. Buscas una iglesia que en su corazón sepa que no es ni siquiera digno, Padre, de alzar la cara a ti. Una iglesia que sepa que en su corazón que no es ni un polvo al lado tuyo, Padre Celestial, pero que en ti lo hemos sido todo, Padre. Que en ti tenemos ese verdadero poder y esa autoridad, Padre Celestial. Y como tú nos hablabas, Padre amado Señor, hace 8 días en el libro de Gálatas, mientras el heredero es niño, Padre Celestial, no puede tomar esa herencia, Señor. Y la herencia que tú nos has dado es poder. La herencia que tú nos has dado es una iglesia fortalecida, una iglesia en crecimiento, y debemos madurar, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, maduramos y crecemos plenamente en ti, Padre Celestial, Señor. Maduramos y crecemos para poder tomar esas herencias, Padre. La paz es una herencia que tú das, Señor. La paz es una herencia que proviene de ti, Padre Celestial, que desciende de los cielos. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de los cielos. La paz desciende de ti, Señor, pero para tomar esa herencia debemos ser maduros espiritualmente, Señor. Debemos andar por fe, Padre Celestial. Debemos hacer morir esta carne en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque somos una iglesia, Padre, que se deleita humillada ante ti, Padre Celestial. Somos una iglesia, Padre Celestial, que cuando el mundo los humilla, Padre amado Señor, en ti somos exaltados, Padre Celestial. Somos una iglesia, Padre amado Señor, que cuando estamos débiles, entonces somos fuertes, como decía el apóstol Pablo, porque el momento de debilidad es de estar de rodillas ante ti, Padre Celestial, Señor. Pero en este momento es cuando cogemos fuerzas para enfrentar al mundo, Padre Celestial, Señor. Cuando el pueblo de Israel te creyó, Padre Celestial, tú echaste a la mar a todo el que lo perseguía. Como decía nuestro hermano, tú echaste a la mar a todo Egipto, Padre Celestial, a todas esas fuerzas armadas que venían en contra de ellos, porque ellos clamaron a ti, Padre Celestial, Señor. Ellos heredaron la tierra, Padre Celestial, porque creyeron en ti, Padre amado Señor. Y tuvo que venir una nueva generación, Padre, que se arrodillara ante ti, Padre Celestial, porque la generación que tú sacaste de Israel se corrompió, porque la generación que tú sacaste de Israel no fue capaz de mantenerse firme en ti, Padre, y tú tuviste que esperar una generación nueva, Señor. Pero en este momento, Padre, venimos una generación nueva, una generación restaurada, Padre Celestial, porque la generación de Israel quedó atrás, pero en la generación renovada y restaurada está en Cristo Jesús, Padre. Y nosotros estamos en Cristo Jesús, Señor, y confesamos con nuestra boca en este momento, Padre, que bueno solo eres tú, Padre. Bueno solo eres tú, Padre Celestial. Ninguno de nosotros somos buenos, Padre. Por tu gracia y tu misericordia es que estamos aquí delante tuyo, Señor, porque verdaderamente no somos nada, Padre Celestial. Como decía el rey David en el libro de los Salmos, Padre Celestial, que es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de nosotros, Señor, que somos para ti, Padre Celestial. Tal vez, Padre amado Señor, es un misterio que tú quieres revelarnos cada día, Padre Celestial, pero tú no lo quieres revelar a través de tu palabra, Señor. Tú no lo quieres revelar cada día, Padre. Permítenos ese crecimiento espiritual, Señor, que mantengamos esa fe firme y estable en ti, Padre Celestial, Señor, que siempre estemos afirmados y llenos de tu presencia, Padre Santo, Señor. Te damos muchísimas gracias, oh Padre Celestial, Señor, porque tú nos has limpiado, Padre, una vez más, Señor, una sola vez más, Padre. Por ahora te pedimos que nos perdones, Padre Celestial. Lo haremos todos los días, Señor. Todos los días lo haremos, Padre Celestial. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Padre Celestial, Señor. Perdona todas las truanerías que han habido en tu iglesia, Padre Celestial, que de pronto nosotros hemos cometido, Padre. Presentamos nuestro cuerpo en servicio a ti, Padre Celestial, Señor. Restáuranos, Padre Celestial, Señor.